En los valles verdes de Belén, entre colinas y corrientes de agua cristalina, un joven pastor cuidaba de los rebaños de su familia. Su nombre era David, y aunque era el menor de sus hermanos, su corazón irradiaba una fuerza y una humildad que los demás no podían comprender. Mientras los días pasaban, David aprendía a conocer el silencio de la tierra, a escuchar el murmullo del viento entre los árboles y el susurro de los animales. En la quietud de las montañas, su alma se fortalecía y su fe en Dios crecía, forjando un espíritu que sería capaz de enfrentar desafíos inimaginables. David no era un joven común. Su mirada tenía una profundidad que reflejaba sabiduría más allá de sus años. Cada decisión que tomaba en el cuidado de los rebaños, cada riesgo que asumía para protegerlos de lobos y leones, entrenaba su corazón para las pruebas que vendrían. La paciencia, la vigilancia, el coraje y la compasión se entrelazaban en su carácter. No buscaba la fama ni el reconocimiento, simplemente vivía conforme a la justicia y al cuidado que Dios enseñaba. Fue en medio de esta rutina cotidiana cuando el profeta Samuel llegó a Belén guiado por la voz de Dios. La unción de David no surgió de la nobleza de su linaje ni de la apariencia de su cuerpo, sino de un corazón perfecto ante los ojos del Señor. Samuel, al observarlo, vio más allá de su juventud y su estatura y percibió la luz de la fe que ardía en su interior. Mientras derramaba el aceite santo sobre su cabeza, un fuego invisible recorría su ser. La unción lo marcaba como elegido, destinado a grandes gestas, aunque aún no conocía el alcance de su misión. En su vida cotidiana, David mostraba cualidades que lo distinguían incluso antes de la unción. Era valiente, audaz y lleno de ingenio, pero su corazón permanecía humilde. Protegía a los suyos, defendía a los más débiles, y cuando cantaba y tocaba el arpa, sus melodías parecían acercar el cielo a la tierra, llevando consuelo a aquellos que sufrían. La música se convirtió en un instrumento de guerra espiritual, un arma invisible que calmaba tormentas internas y fortalecía el alma ante los ataques del enemigo. Mientras David crecía, la amenaza de los filisteos se hacía cada vez más presente en la región. La tensión aumentaba, y el reino de Israel necesitaba un líder que no solo fuera fuerte físicamente, sino también sabio, valiente y guiado por Dios. Fue en ese contexto que la historia de David tomó un giro decisivo. Los soldados se preparaban para la guerra, el miedo se apoderaba de muchos, y un gigante llamado Goliat desafiaba a Israel con su voz ensordecedora y su presencia imponente. El miedo se había instalado en los corazones de los hombres y la desesperanza amenazaba con sofocar la fe. David, aún joven y sin experiencia en la guerra, se ofreció para enfrentar al gigante. No lo hacía por orgullo ni por ambición, sino por la convicción de que la justicia y la voluntad de Dios debían prevalecer. Mientras el ejército dudaba y retrocedía ante el gigante, David se acercó con valentía, llevando solo su fe, una honda y 5 piedras lisas del río. Su corazón estaba firme. Confiaba en que Dios no lo abandonaría y que la causa justa siempre triunfa sobre la opresión. Cada paso hacia Goliat era un acto de fe. Cada palabra que pronunció, un recordatorio de que el verdadero poder no reside en la fuerza física, sino en la obediencia y la confianza en Dios. El enfrentamiento fue breve, pero trascendental. Goliat, arrogante y confiado en su fuerza, se burló de David, pero el joven pastor no vaciló. Con precisión y fe, lanzó una piedra que golpeó la frente del gigante, derribándolo de inmediato. El ejército filisteo quedó paralizado, y los israelitas, inspirados por el coraje de David, avanzaron con renovada fuerza. La victoria no solo fue militar, sino espiritual. Demostró que la fe verdadera y la obediencia a Dios superan cualquier obstáculo, por grande que sea. A partir de ese momento, David comenzó a ganar fama y reconocimiento en todo Israel. Su valentía, su sabiduría y su humildad lo distinguían, pero también despertaban la envidia en el corazón de Saúl. El rey, que había conocido a Jonatán y valorado la lealtad, comenzó a sentir miedo ante la creciente popularidad de David. La sombra de la envidia se extendió,
y la relación que debería haber sido de respeto y guía se tornó en sospecha y peligro. Aún así, David continuó mostrando integridad. Protegía al pueblo, fortalecía a los soldados y permanecía fiel a Dios. Su vida cotidiana estaba marcada por la oración, la música y la preparación constante para enfrentar los desafíos que vendrían. Cada victoria contra enemigos menores, cada acto de liderazgo en la defensa de su gente, lo preparaba para el camino que debía recorrer, un camino lleno de pruebas, traiciones, éxitos y lecciones espirituales. La juventud de David estaba impregnada de enseñanzas que ningún libro podía contener. Aprender a escuchar a Dios, a respetar a los mayores, a defender a los débiles y a actuar con valentía sin dejar que el orgullo nublara su corazón. Su relación con Jonatán, ya consolidada, también se convirtió en un pilar fundamental, un ejemplo de amistad, lealtad y amor fraternal. Juntos entendieron que la verdadera fuerza radica en la obediencia a Dios y en la protección de los justos, más que en la ambición personal. Mientras tanto, Saúl seguía sus planes de eliminarlo, y David tuvo que aprender a moverse con astucia y discreción, combinando la valentía del guerrero con la sabiduría del estratega. Cada experiencia, cada enfrentamiento y cada decisión lo moldeaban, preparando su corazón y su mente para convertirse en el rey que Israel necesitaba, un rey ungido y justo, pero consciente de que el poder sin humildad es solo un camino hacia la destrucción. Entre montes, ríos y desiertos, David continuó creciendo, aprendiendo a liderar con justicia y misericordia, a confiar en Dios por encima de los hombres y a entender que la verdadera grandeza se mide por el corazón y la fidelidad, no por la corona ni por la fama. Cada victoria, cada prueba y cada pérdida fortalecía su espíritu y lo preparaba para la misión que Dios había trazado para él, convertirse en el rey de Israel y el líder que guiaría a su pueblo hacia la fe, la unidad y la justicia. El eco de las trompetas y los gritos de los soldados resonaba en los valles de Israel, mientras David avanzaba con cautela, consciente de que cada paso podía ser su último. La sombra de Saúl, cada vez más consumido por la envidia y el miedo, lo perseguía sin descanso. El joven pastor que había demostrado ser valiente contra Goliat, ahora enfrentaba a un enemigo diferente, la traición de aquel que debía protegerlo. Cada amanecer traía consigo la incertidumbre, cada noche estaba llena de susurros y peligros, y cada decisión debía tomarse con extrema prudencia. Su astucia y su fe serían la única armadura que podría sostenerlo. David se movía con rapidez por los montes y valles, guiado por la voz de Dios que resonaba en su corazón. Cada escondite, cada cueva y cada sendero secreto se convertían en refugios estratégicos, pero también en templos de oración y reflexión. Allí, entre rocas y sombras, afinaba su espíritu y su mente, preparándose para enfrentar la creciente amenaza de los filisteos y la persistente persecución de Saúl. Cada día era un aprendizaje. Cada encuentro con sus hombres y aliados era una lección de liderazgo, y cada desafío fortalecía su carácter y su fe. A lo largo de su huida, David demostró una combinación de sabiduría, compasión y estrategia que sorprendía incluso a los enemigos más experimentados. En más de una ocasión, tuvo la oportunidad de acabar con Saúl, pero su corazón permaneció firme en la justicia y la obediencia a Dios. No era el deseo de poder lo que guiaba sus manos, sino la certeza de que solo el Señor debía decidir el destino del rey. Este acto de humildad y fidelidad no solo fortaleció su espíritu, sino que dejó una marca imborrable en la historia de Israel. La verdadera grandeza reside en la obediencia, la misericordia y la fe, no en la venganza ni en la fuerza bruta. Mientras tanto, David continuaba fortaleciendo a sus hombres y ganando aliados. Cada estrategia de ataque y defensa, cada plan de incursión contra los filisteos o para proteger a los inocentes, era guiado por una combinación de instinto y fe. Sus soldados veían en él un líder que no solo luchaba con valentía, sino que también protegía con amor y justicia. Cada decisión tomada, incluso bajo presión extrema,
reflejaba la sabiduría de un hombre guiado por Dios y la convicción de que el bien debe prevalecer sobre la maldad, sin importar cuán poderosos sean los enemigos. Durante estos años de huida, David enfrentó momentos de profunda soledad y reflexión. Las noches eran largas y la incertidumbre del futuro pesaba sobre su corazón. Sin embargo, cada prueba servía para afinar su espíritu, para fortalecer su fe y para enseñarle que el liderazgo verdadero no se trata solo de victoria en el campo de batalla, sino de mantener la integridad y la justicia en los momentos más oscuros. Cada lágrima derramada, cada sacrificio realizado, se transformaba en fuerza y sabiduría para los desafíos que vendrían. La relación con Jonatán continuaba siendo un pilar fundamental en la vida de David. A través de cartas, encuentros secretos y promesas de lealtad, ambos jóvenes demostraron que la amistad verdadera trasciende el peligro, la distancia y la envidia. Jonatán confiaba en que David era el ungido de Dios, y David encontraba en su amigo una guía y un recordatorio constante de la justicia, el valor y la fidelidad. Su vínculo era más que una alianza política, era un pacto espiritual que fortalecía el corazón de ambos frente a las pruebas más difíciles. Mientras avanzaba en sus campañas contra los enemigos del reino y huía de la persecución de Saúl, David aprendió a equilibrar la audacia con la prudencia, la valentía con la humildad y la fuerza con la compasión. Cada acción era medida, cada palabra cuidadosamente pronunciada, y cada movimiento del ejército guiado por estrategias que combinaban la experiencia militar con la dirección divina. David no solo sobrevivía, crecía como líder, consolidando su reputación entre los pueblos y ganándose la lealtad de los hombres a su alrededor. El enfrentamiento con los filisteos, que amenazaban constantemente los territorios israelitas, era un escenario donde David brillaba como estratega y guerrero. Su inteligencia militar se combinaba con la fe, permitiéndole vencer a enemigos más numerosos y poderosos. Cada victoria reforzaba la moral de sus hombres y aumentaba la esperanza del pueblo, demostrando que Dios obraba a través de la valentía y la obediencia de aquellos que confiaban en Él. Sin embargo, no todas las pruebas eran externas. David también enfrentaba conflictos internos y familiares. Sus hermanos a veces dudaban de él, y la tensión con Saúl crecía día a día. El joven pastor entendía que el liderazgo verdadero requería paciencia, diplomacia y sabiduría espiritual. Cada desafío personal era una oportunidad de aprender, de crecer y de acercarse más a la voluntad de Dios. Su corazón permanecía firme, enfocado en el propósito eterno y en la justicia que debía defender, aunque esto significara enfrentar incomprensión y traición. A través de los años de huida, David se transformó en un líder capaz de inspirar lealtad y respeto. Su capacidad para combinar fe, estrategia y compasión lo distinguía de cualquier otro guerrero o príncipe. Los pueblos que lo rodeaban comenzaron a reconocerlo no solo por su habilidad en el campo de batalla, sino por su corazón justo, su integridad y su obediencia a Dios. Cada acción de David consolidaba su camino hacia el trono, pero también fortalecía la lección de que la verdadera grandeza se mide por la fidelidad, la valentía y la humildad, más que por la corona o el poder político. Finalmente, después de años de huida, de batallas y de consolidación de su liderazgo, David estaba listo para asumir el papel que Dios le había destinado: unir al pueblo de Israel, gobernar con justicia y establecer un reino basado en la fe y la obediencia. Cada prueba, cada sacrificio y cada batalla habían moldeado su carácter, convirtiéndolo en el rey que no solo sería recordado por su poder, sino también por su corazón, su sabiduría y su relación inquebrantable con Dios. El trono de Israel nunca había sentido un peso tan grande ni una responsabilidad tan inmensa. David, el joven pastor que enfrentó a Goliat, que huyó de la envidia de Saúl y que lideró con justicia y estrategia, finalmente estaba preparado para asumir la corona. Su llegada al poder no fue un acto de ambición personal, sino el cumplimiento de la voluntad de Dios,
que lo había guiado a través de montañas y valles, victorias y derrotas, traiciones y lealtades inquebrantables. El pueblo, cansado de conflictos internos y amenazas externas, miraba hacia él con esperanza y temor, consciente de que un rey justo podía cambiar el destino de Israel. Desde el primer día de su reinado, David entendió que gobernar no sería solo cuestión de autoridad, sino de justicia, estrategia y fe. La consolidación del reino requería decisiones difíciles: enfrentar a los filisteos, unir a las tribus dispersas, reorganizar el ejército y asegurar la estabilidad política y espiritual de la nación. Cada movimiento era calculado, cada decreto ponderado, y cada conversación con sus consejeros y líderes marcada por la intención de actuar conforme a la voluntad de Dios. Su liderazgo se caracterizaba por una combinación de valentía en la guerra, prudencia en la diplomacia y fidelidad a la justicia divina. El ejército de Israel, que había aprendido a respetar a David en la huida y en las pequeñas batallas, ahora se encontraba bajo su mando absoluto. Las estrategias de guerra se volvieron más complejas, los enfrentamientos más grandes y peligrosos, y cada victoria un testimonio de que la fe y la preparación pueden vencer a cualquier enemigo. Los filisteos continuaban siendo un desafío constante, pero David, con su experiencia y guía divina, logró organizar emboscadas, proteger aldeas y garantizar que la moral de su ejército permaneciera alta, inspirando respeto y lealtad en cada soldado que lo seguía. No todas las batallas se libraban con espadas y lanzas. Dentro de su propio hogar, David enfrentaba conflictos que requerían diplomacia y paciencia. Su familia era vasta y compleja. Hijos de diferentes madres, esposas de distintas alianzas y tensiones internas que amenazaban con dividir la unidad del reino. Cada decisión sobre sucesión, justicia familiar y administración de las tierras debía equilibrar la justicia con la misericordia, la firmeza con la compasión. David comprendió que un rey no solo gobierna sobre tierras, sino sobre corazones, y que mantener la armonía interna era tan crucial como ganar una batalla externa. Durante su reinado, David también consolidó la capital del reino en Jerusalén, una ciudad estratégica tanto militar como espiritualmente. La unificación de las tribus bajo un centro común fue un logro sin precedentes, pero no estuvo exento de dificultades. Cada construcción, cada fortaleza, cada templo provisional para Dios fue un recordatorio de que el liderazgo verdadero requiere visión, planificación y paciencia. David lideraba con el ejemplo. Supervisaba personalmente las tareas más arduas, escuchaba a su pueblo y se mantenía cercano a Dios en oración constante, reconociendo que sin guía divina, ningún reino puede prosperar. Su relación con el profeta Natán fue un pilar espiritual durante estos años. Las advertencias, enseñanzas y consejos del profeta ayudaban a David a mantener la justicia y la rectitud, incluso cuando las decisiones políticas o personales amenazaban con desviar su camino. Cada corrección recibida era aceptada con humildad y un corazón dispuesto a aprender, demostrando que la verdadera sabiduría no proviene solo del poder, sino de la capacidad de escuchar, arrepentirse y actuar conforme a la voluntad de Dios. Las guerras continuaban siendo un elemento constante de su reinado. Cada enfrentamiento contra naciones vecinas no solo era una prueba militar, sino también espiritual y moral. David se convirtió en un estratega formidable, capaz de prever movimientos enemigos, organizar emboscadas y proteger a los inocentes. Cada victoria era celebrada con gratitud a Dios, y cada derrota o dificultad se transformaba en lección para fortalecer la fe del pueblo y la suya propia. Su reinado no era perfecto, pero estaba marcado por la constante búsqueda de justicia, integridad y obediencia divina. Además de la guerra y la política, David fortaleció la vida espiritual del reino. Organizó el culto, los cantos y la adoración, consolidando el papel de la música y la oración como elementos centrales de la cultura israelita. Su talento como salmista no solo inspiraba a los soldados en batalla, sino también a las familias y comunidades, recordándoles que la verdadera fortaleza
nace del corazón que confía en Dios. Cada salmo, cada himno y cada oración eran expresión de su conexión íntima con el Creador, un ejemplo vivo de que la espiritualidad y el liderazgo deben ir de la mano. David también tuvo que enfrentar rebeliones internas y desafíos de sucesión. Hijo tras hijo, cada uno representaba una promesa de continuidad, pero también un potencial conflicto. La historia de Absalón y Amnón puso a prueba la paciencia, el corazón y la autoridad del rey. David tuvo que aprender a balancear justicia, misericordia y firmeza, enfrentando la traición y el dolor personal sin dejar que la desesperación nublara su juicio. Cada decisión tomada en esos momentos críticos fortalecía la unidad del reino y reafirmaba su rol como líder justo y obediente a Dios. Con el paso de los años, David se consolidó como un rey amado y respetado, conocido por su valentía en batalla, su justicia en el gobierno y su fe inquebrantable. Su vida, aunque llena de conflictos y desafíos, se convirtió en un ejemplo para generaciones, demostrando que la verdadera grandeza radica en la humildad, la obediencia y la capacidad de aprender de cada error. Cada acto, cada victoria y cada sacrificio contribuían a forjar un reino estable y un legado espiritual duradero. A través de conquistas, reconciliaciones y alianzas estratégicas, David logró unificar a Israel y establecer un reino que no solo prosperaba en lo material, sino que también crecía en fe, justicia y cultura. Su reinado combinaba fuerza militar, sabiduría política y profunda espiritualidad, recordando a todos que un líder guiado por Dios no teme los desafíos, aprende de las pruebas y fortalece a su pueblo tanto en cuerpo como en alma. Su historia, llena de luz y sombras, victorias y derrotas, traiciones y fidelidades, deja un legado eterno, un ejemplo de cómo la fe, la humildad, la justicia y la valentía pueden transformar la vida de un hombre y la historia de un pueblo. Cada decisión, cada batalla y cada oración construyeron el camino que convirtió a David en el rey que Israel necesitaba y en un ejemplo eterno de liderazgo fiel y obediente a Dios.